Voy a dar una respuesta incómoda. Yo no creo que haya crisis del capitalismo. Creo que hay crisis de un modelo de capitalismo. Y creo que hay una crisis del capitalismo regulado. Creo que hay una tensión entre la presión de, podemos llamarle el capitalismo liberal, que choca contra la propuesta de un capitalismo regulado. ¿A qué le llamo la propuesta de un capitalismo regulado? Milton habló sobre esto, sobre la regulación. Un capitalismo donde haya una regulación importante en las relaciones capital-trabajo, quiere decir que la gente tenga un empleo, tenga derechos sociales asociados, tenga un salario digno. Creo que hay una presión del capitalismo liberal que choca contra un capitalismo regulado en el sentido de regulado por un Estado capaz de orientar el desarrollo económico versus un desarrollo económico orientado por los actores económicos, por las empresas y por el mercado. Y creo que sobre todo hay una gran presión del capitalismo liberal contra un capitalismo regulado que impone normas a las empresas transnacionales. Voy a decir algo también complejo para países que antes calificábamos como periféricos y dependientes, una técnica que ha quedado por el camino, pero que deberíamos recordar de vez en cuando, a pesar de que uno de sus mentores, Fernando Ruiz Cardoso, la abandonó y ya no se reconoce como su padre, pero pensemos que en el Uruguay hay más regulaciones sobre el pequeño capital doméstico que sobre el capital de las transnacionales. Exactamente al revés, porque ¿no? Tiene que haber más regulación sobre Bosnia o Monte de Plata que sobre las pequeñas empresas nacionales. La capacidad de presión que tienen las empresas transnacionales para adquirir beneficios fiscales es infinitamente superior a la del tallercito eléctrico de la esquina. Entonces, eso también es la discusión entre un capitalismo liberal versus el capitalismo regulado. ¿Y por qué voy a dar esta posición incómoda? Porque creo que en este momento estamos defendiendo al capitalismo regulado. No estamos en este momento y en esta mesa defendiendo una propuesta de socialismo, sino que estamos defendiendo una propuesta de capitalismo regulado. Después me tiran piedras si quieren, pero creo yo que si uno mira, y Roberto hablaba de esto, uno mira esta tensión entre el capitalismo regulado y el capitalismo liberal, uno piensa, y yo lo hablo con los estudiantes en mis clases, digo, ustedes piensen ¿qué era el orden liberal? Aquel que existía hasta que vino la crisis del 29. La crisis del 29, por la cual tanta gente se suicidaba y se tiraba por las azoteas, etc., generó el estado de bienestar después. El estado de bienestar europeo que conocemos es un resultado de la crisis del capitalismo liberal. Pero después pasó una cosa curiosa, y es que la crisis del 29, por otro lado, para pensar esto de economía y política, la crisis del 29 trajo una consecuencia autoritaria, ¿no? Los modelos corporativos, fascistas, etcétera, vinieron de la mano con la crisis del orden liberal. Y después la posguerra trajo las buenas novedades democráticas, el estado de bienestar. Pero ¿qué pasa? Luego y sobre todo, la confluencia de dos procesos muy distintos, pero que por algún motivo se producen en el mismo momento, que es la transición a la democracia de las dictaduras latinoamericanas y alguna europea, y la transición económica de los países de Europa del Este que se van produciendo por ahí en los años 70 y 80, nos hace llegar a un momento en que gran parte de la academia aplaude las relaciones entre capitalismo y democracia. Esto tiene que ver con el colapso del socialismo real, ¿no? Entonces, en América Latina la academia hablaba de la doble transición, la transición del autoritarismo a la democracia y la transición de modelos estadocéntricos a modelos mercadocéntricos. Nosotros eso lo conocemos como neoliberalismo, pero el neoliberalismo estaba de la mano con la democracia y hubo allí un optimismo, un retorno al optimismo liberal, al optimismo de la relación entre capitalismo neoliberal y democracia, que formó parte de aquello que le llamamos el pensamiento único y que hoy, por suerte, ya no es único.
hay una intensa producción de Piketty y Stiglitz y Krugman y qué sé yo, que de alguna manera van abriendo grietas en el pensamiento único, porque el pensamiento único coincide con el optimismo liberal de los años 90. Entonces, yo voy a decir que nosotros estamos viendo hoy en Europa nuestro pasado. Lógico, un europeo me sacaría corriendo, porque ellos siempre son el futuro y nosotros somos el atraso. Pero yo creo que no. Yo creo que cuando vemos a la troika apretando a Grecia, nos vemos a nosotros mismos. Porque nosotros ya pasamos por ahí. Nosotros salimos del optimismo liberal de los años 90, pasamos a la media década perdida del 98, 2002, toda América Latina sale de la media década perdida hacia el rojillo, hacia el rojismo de los gobiernos progresistas. Unos gobiernos progresistas que en realidad empiezan con Chávez en el 98, pero la izquierda, que ahora ama a Chávez, en ese momento no se reconocía. La izquierda que ahora ama a Bachelet miraba la Concertación y no se reconocía ahí. La izquierda se empieza a reconocer en el gobierno de Lula, se empieza a reconocer con Tabaré y con Kirchner más o menos, ¿no? Después, y tampoco plenamente, pero la verdad es que la década de los gobiernos progresistas empiezan con Chávez. Empieza con Chávez también la pretensión de que al progresismo lo acompañaba otra visión de la geopolítica del mundo, que no era solamente progresismo para adentro de nuestros países, no solamente eran planes de reducción de la desigualdad o de salario, sino que era otra perspectiva latinoamericana. Esto no estaba nada claro en el primer Chile que sale de la transición democrática, porque ese Chile no apuesta al Mercosur, tiene una política, entre comillas, progresista para adentro, pero con el Mercosur no querían saber de nada. O sea que en realidad vamos a reconocer a Chávez como el iniciador del giro progresista en América Latina, que después tiene este efecto dominó, y entonces aparece Bolivia, aparece Correa, etc. Para nosotros entonces el estado de bienestar aparece con el progresismo latinoamericano, que es el resultado de la crisis del neoliberalismo en los años 2000. Ahora Europa, miramos a Europa y decimos, pero Europa está viviendo la crisis del estado de bienestar y sufriendo una especie de debacle neoliberal en pleno siglo XXI. Uno tiene la impresión, mirando a Europa y mirando la troika, que es el consenso de Washington, pero a lo Merkel, ¿no? Pero una versión. El consenso de Washington para nosotros eran una serie de malas recetas para que América Latina pudiera pagar la deuda, pero no se diferencia mucho de lo que está pasando en Europa, porque después de todo la troika lo que hace es le presta plata a Grecia y al mismo tiempo le da consejos para pagar esa deuda que lo vuelve cada vez más dependiente, más pobre, más periférico. La crisis de Grecia empezó hace un buen rato. Entonces ahora miramos la crisis europea y nos miramos a nosotros mismos, y yo creo que hemos aprendido cosas bien importantes. Porque, bueno, me ha tocado aquí la parte del optimismo. Primero, y para continuar con esta posición antipática de defensa del capitalismo regulado a falta de un proyecto de socialismo viable, formulable, admisible, incorporable y sobre todo ejecutable, yo creo que el capitalismo regulado por ahora, no diría nada más básico, que es lo único compatible con la vida. Y con la vida me refiero, lo único compatible con el planeta, con el medio ambiente, con la crisis climática, con la crisis energética, con la desolidarización progresiva o falta de solidaridad de las generaciones actuales con las generaciones futuras, que van a heredar un planeta terrible, contaminado, pobre y depredado. Y en ese sentido tiene razón Milton, hay que pensar con otra cabeza también. Y cuando pienso que el capitalismo regulado es lo único compatible con la vida, porque
bueno, es el único planeta que tenemos. Recuerdo a Rosa Luxemburgo, que hablaba sobre capitalismo y barbarie, y creo que eso tiene que estar presente, muy presente, que por más que hoy no pensemos como pensaba el viejo marxismo, que el capitalismo trae inevitablemente la degradación de las condiciones de vida de contingentes cada vez mayores de pobres, porque efectivamente eso no pasó. La gente vive hoy bastante mejor que lo que se vivía hace 50 años. Piensen que el Uruguay habla de la pobreza como un fenómeno marginal. Brasil habla de la pobreza como un fenómeno marginal. Brasil el pobre, Brasil el rural, Brasil el negro, Brasil el analfabeto, hoy se considera un país de clase media. Quizá en ese sentido las predicciones del marxismo no fueron correctas, pero lo que decía Rosa Luxemburgo sobre barbarie y capitalismo me parece que está más presente que nunca. Creo que el capitalismo regulado es lo único compatible con el mínimo de integración social que el Estado-Nación requiere para seguir viviendo. Les mencionaba él la desaparición de los Estados-Nación. Es decir, sin capitalismo regulado no hay mercado de trabajo, hay explotación bárbara del hombre por el hombre, ¿no? No hay mercado de trabajo en sentido estricto, hay esclavitud. El mercado de trabajo exige capitalismo regulado. No hay educación pública, no hay salud pública, no hay salud siquiera para la inmensa mayoría de la población, no hay ciudades habitables. Todo esto requiere una de las principales regulaciones del capitalismo, que es la fiscalidad. Una fiscalidad progresiva, donde, por usar las palabras antiguas de la izquierda y de Tabaré, pague más el que tiene más. Todo esto me parece que requiere imponer límites a las ganancias. Y de esto es lo que está hablando todo el mundo hoy, todo el tiempo. De esta capacidad que tiene el capitalismo de imponer límites a las ganancias. Sin fiscalidad, sin impuestos, sin tributos, no hay derechos de los trabajadores. La salud y la educación, ustedes saben, ya vivimos todo el conflicto de la educación, requieren Estado, requieren impuestos, requieren plata. Y las ciudades habitables, bueno, las ciudades habitables, tuvimos una campaña municipal, ¿no? Recién ahora, las ciudades habitables requieren límites al capitalismo, pero muy, muy grandes, ¿no? No se puede hacer cualquier cosa con el espacio, no se puede implantar la actividad económica en cualquier lado, no se puede hacer cualquier cosa con las ciudades en las que vivimos, porque la habitabilidad requiere normas, regulaciones de todo tipo. Piketty, que está de moda, y es joven, y además escribe maravillosamente, advierte que el mundo se va volviendo cada vez más desigual, y advierte sobre el incremento de la desigualdad en el planeta a escalas crecientes a lo largo del siglo XXI. Primero que advierte Piketty es del crecimiento del patrimonio privado sin control. Crece más el patrimonio privado que los salarios y la producción. Y esto no lo dice Piketty, o una parte de esto sí lo dice Piketty, la otra la agrego yo, tiene una contracara cultural que es el elogio de la fortuna. El elogio de la fortuna está en todos los medios de comunicación, los ricos y famosos, eso que daba un poco de pudor hace 20, 30 años. Hoy es pornográfico. Las películas sobre Bill Gates, las películas sobre Steve Jobs. ¿Qué tratan de decirnos esas películas que son cualquier cosa menos biografías? Que los ricos son ricos porque hacen las cosas bien. Esto no es muy distinto a la ética protestante, que si uno tenía éxito en la vida era porque Dios lo miraba y lo cuidaba desde arriba. El rico merece lo que tiene. Buena parte de esta producción está destinada a eso. Y entonces ya no vemos como los viejos izquierdistas a la riqueza como sospechosa. Cuando era chica pasábamos con mi padre de rumbo para afuera y había una casa que tenía las tejas negras. Era una cosa muy rara en esa época, una inmensa casa con las tejas negras. Y mi padre le llamaba la casa de los ladrones.
no eran ladrones, eran ricos, pero la manera que mi padre tenía de referirse a la riqueza es que eran ladrones, era la casa de los ladrones. Y esta era la forma en que pensaba, la izquierda pensaba la acumulación de la riqueza hace 20 o 30 años. No es que nosotros lo dejemos de pensar, es que el mundo construye una fábula, un relato y unas imágenes en las cuales la riqueza está accesible a cualquier individuo, no a una clase, ¿no? A cualquier individuo, si es lo suficientemente hábil para conseguirla. Cuando Lula fue elegido presidente en Brasil, el país, en ese momento no sé si no era uno de los países o el país más desigual del mundo, Brasil, país elegido en los manuales de sociología como el ejemplo de la modernización conservadora, es decir, un país que se iba modernizando, pero sobre la base de un inmenso contingente de pobres y miserables, de todos los pelos y señales. La primera vez que fui a Brasil no podía creer que la favela conviviera con la riqueza sin conflicto. Algún robo, de vez en cuando, pero eso sí que era un pacto de dominación bien sellado y apretado y compartido. Entonces, que gane un obrero en Brasil fue una cosa complicada. Los presidentes habían sido inmensamente ricos, salvo Fernando Henrique Cardoso, que era un pobretón en realidad, un intelectual que gobernaba con la derecha, pero Lula era un obrero metalúrgico. Brasil se tuvo que decir a sí mismo, y la derecha brasilera se tuvo que decir a sí misma algo para impedir que el triunfo de Lula en Brasil fuera entendido como el triunfo de la lucha de los trabajadores sobre el capital. Eso era la lectura que por izquierda hubiéramos hecho de Lula en Brasil, de Evo Morales en Bolivia, etc. ¿Qué decían todos estos medios pornográficos de Brasil? Que le están haciendo la vida imposible a Dilma, ¿no? Bella, Isto É, La Globo. Decían, Brasil es tan maravilloso que hasta un obrero llega a ser presidente. Era el país de la movilidad social. El país donde la maravillosa Regina Duarte, en una novela que tiene muchos años, pero acá somos todos veteranos y la recordaremos, que se llamaba Fale Tudo, se transformaba de vendedora de sándwiches en la playa a la empresaria multimillonaria dueña de una empresa de catering. Brasil, para tragarse a Lula, se dijo: en este país la movilidad social es tan brutal que hasta los pobres llegan a ser presidentes. Y es esto lo que ilustran las telenovelas cuando muestran que una pobre mujer que trabaja en la limpieza de la casa de un rico se puede casar con el patrón y cambiar de clase rápidamente. La idea de la salvación individual de mi condición objetiva de clase es una idea que la pasa la telenovela de las 8, la telenovela de las 9, la Iglesia Universal de Deus y todas las iglesias que están allí, no para ser bancadas evangelistas, que eso es lo menos, están allí, perdónenme, para ser el opio de los pueblos, para ser el adormecedor individual que me impida reconocer los intereses objetivos que tengo como clase y que solo superaré en la acción colectiva con otros, no individualmente. No porque Dios me elija, porque el patrón me encuentre linda o porque tenga tanta suerte haciendo sándwiches que termine siendo una empresaria. Las expectativas de los pobres de volverse ricos, de los pobres muchachos de los barrios pobres de transformarse en jugadores de fútbol enriquecidos, esas expectativas son ideológicas en el viejo sentido marxista y contraculturales para cualquier proyecto de izquierda, y están allí a la hora para ser consumidas inmensamente por las masas populares.
Quizá el mejor ejemplo de esto sea Estados Unidos, y lamentablemente nosotros consumimos películas y seriales norteamericanas en tantas y soporíferas dosis que a cualquiera se le ocurriría, que uno lo diga, que eso de los medios de comunicación, muchas ganas de pegarle unas grandes regulaciones a los medios de comunicación, aunque más no sea por eso. Aunque más no sea por eso. Pero hasta Estados Unidos, cuando tiene que ilustrar las relaciones entre capital financiero y capital productivo, esta contradicción de la que habla Piketty, el mundo se está volviendo desigual porque el capital financiero pesa más que el capital productivo, porque el patrimonio privado crece más que los salarios y el trabajo. Bueno, allí aparece Wall Street, la primera, porque creo que hay una, dos, tres. En Wall Street el dinero desguaza a empresas productivas para venderlas por partes. La película misma muestra el impacto negativo que el capital y la especulación financiera tienen sobre las actividades productivas reales. Creo que todas las películas aproximadamente hablan de lo mismo. Dice Piketty respecto de Estados Unidos, y quiero leerles esta frase: la concentración creciente de los patrimonios está pasando a ser el problema principal. La parte que el 1% de los más ricos posee del capital nacional norteamericano se acerca peligrosamente a los picos observados en la Europa del antiguo régimen, es decir, la Europa pre-revolución francesa. Para un país que se construyó, como Estados Unidos, en gran medida como la antítesis de las sociedades patrimoniales europeas, y allí andaba Tocqueville, ¿no?, el francés, diciendo: ¡oh, qué democracia hay por acá, por América!, ¿no? Para un país que se construyó en gran medida como la antítesis de las sociedades patrimoniales europeas, el impacto es muy grande. Se precisa fiscalidad, se precisan impuestos. A la izquierda le cuesta hablar de los impuestos, ¿eh? No se anima a defenderlos a capa y espada. No se anima a hablar sinceramente sobre esta regulación esencial, sin la cual no hay Estado, ni educación, ni luz eléctrica, ni carretera. Hay que defender a los impuestos, ¿eh? Casi nadie no se aumenta la carga tributaria. Tenemos una posición vergonzante en relación al instrumento, uno de los instrumentos más progresistas del capitalismo regular. Cuanto más desigual se vuelve el mundo, más progresiva tiene que ser la tributación. Creo que esto es el primer acuerdo al que deberíamos llegar. Hablar con mayúsculas y con letras grandes de impuestos, hablar sin vergüenza y defender una tributación progresiva, en vez de tener miedo de espantar. El viejo miedo de espantar, creo que Lenin hablaba del miedo de la izquierda de espantar. El miedo de espantar, que también es el miedo de perder una elección. El miedo de espantar puede tener consecuencias profundamente desideologizantes para la izquierda y despolitizantes para cualquier política de largo aliento. Ahora vamos a nosotros. Y acá quiero ser optimista. A ver, Lucy, las mujeres estamos bastante mejor hoy de lo que estábamos hace 20 años. Hemos tenido una ganancia en materia de derechos que merece ser destacada. Los derechos de las mujeres, los derechos de los niños. Poder lograr ganar, entre comillas, o impedir perder un plebiscito sobre la baja edad de imputabilidad en el Uruguay, sabiendo que está en la pauta de la agenda del Congreso conservador brasilero, o defendida por Sergio Massa aquí en Argentina, que la quiere bajar a 14 años, dice algo bueno sobre nosotros mismos y sobre estas otras cosas que tienen que ser parte de la actualización ideológica de la izquierda. Sé que hoy estamos en la parte más dura del pensamiento de izquierda, que es el pensamiento económico, el pensamiento de la inserción internacional, pero la actualización ideológica de la izquierda implica que incorporemos estas otras cosas, que es una política de seguridad pública por izquierda, que hablamos sobre las drogas por izquierda. ¿Ustedes se imaginan la lucha que hubo que dar
para luchar contra el conservadurismo de la izquierda que decían déjese de bromar con la marihuana que vamos a terminar perdiendo las elecciones? ¿Y a quién le importa después de todo la marihuana? Hubo que dar una lucha ideológica importante dentro de la fuerza de la izquierda para terminar de entender que la moral represiva no corre, que la moral represiva no